Buenos días, hoy es lunes 30 de septiembre del año 2024. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al ingeniero Marcelo Neira, expresidente del directorio de la empresa eléctrica regional Centro Sur, expresidente también del directorio de Ele Austro, varias veces gerente encargado de la empresa eléctrica regional Centro Sur, con una amplia experiencia en estos temas eléctricos. Ingeniero, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Estamos pidiendo la opinión de expertos en la materia a propósito de esta lamentable crisis energética, una más, que vivimos los ecuatorianos con graves consecuencias económicas en todo sentido. Pero, ingeniero, desde su punto de vista, desde su experiencia, desde sus conocimientos, ¿qué experiencias nos deja esta nueva crisis energética que todavía no termina? Buenos días. Buenos días a usted y a todos quienes nos escuchan y nos ven. En primer lugar, gracias por la oportunidad de expresar mi opinión. Sí, realmente es una situación muy crítica y no es la primera y espero que sí sea la última vez, pero al ritmo que vamos, eh, quisiera ser más optimista, pero normalmente el periodo de estiaje suele ir de octubre a marzo de cada año. Esta vez se adelantó a agosto, ojalá también se adelante la terminación, pero el problema no es solo la falta de caudales en los ríos, hay problemas mucho más de fondo que se vienen arrastrando desde hace varias décadas, no solo años, porque mientras no seamos realistas y no paguemos la electricidad al costo que realmente deberíamos, lo que nos toca es de vez en cuando pagar en, no en cómodas cuotas mensuales, sino con graves perjuicios para las familias y para el país. Pero bueno, ingeniero, nuestro país tiene algunas hidroeléctricas construidas a costos muy altos, según los entendidos, las denuncias. Ahí está la Coca-Cola Sinclair, que se construyó para producir 1000 megavatios, si no estoy mal, pero que lamentablemente no funciona, no funciona, las pérdidas son millonarias. Bueno, en ese aspecto yo soy un poco más optimista de lo que usted menciona, porque si bien las centrales hidroeléctricas tienen una capacidad nominal en cuanto a potencia, lo importante no es tanto la potencia cuanto la energía que pueden producir a lo largo de un año, que es un ciclo completo, y especialmente en los meses de más bajos caudales. Y entonces hay centrales hidroeléctricas, lo normal es que en promedio a lo largo del año operan con un 50% de su capacidad nominal. Y hay otras que obviamente teniendo reservorios adecuados pueden llegar a porcentajes más altos. En el caso de Coca-Cola Sinclair, si bien en potencia, creo que yo fui presidente del primer directorio de Coca-Cola Sinclair. Lamentablemente no se nos hizo caso a los técnicos y se fue por hacer lo que ya había una decisión política del más alto nivel de invertir en una central de 1500 megavatios, cuando 1500, probablemente 1500, con la sí. optimización podría haber sido menor. Pero hay que reconocer que esa central es la que nos está salvando en estos días. Ha tenido un factor de planta bastante alto, superior al 60%, lo cual es realmente muy bueno en cualquier tipo de central hidroeléctrica. Y si bien tiene muchos problemas, tanto en la parte mecánica como se ha visto, fisuras y más, que de todas maneras pueden ser solucionadas, Miles de ojalá fisuras lo más tenemos, pronto miles, posible, miles de pero fisuras. lo más crítico es lo de la regresión del río. Eso sí es algo que a mi juicio no tiene mucho que ver con la construcción de la central propiamente dicha, sino ya es un fenómeno geológico que se pudo haber dado en cualquier otro sitio. Pero bueno, lo importante es buscar soluciones para la situación actual
y a mi juicio pues hay distintos temas que podrían, creo yo, deberían hacerse lo más pronto posible. Obviamente, lo primero es mantener la capacidad de generación que se tiene, tanto hidroeléctrica como térmica, en las mejores condiciones y también las posibilidades de importar de Colombia, que hay que reconocer, a pesar de que muchas veces se ha satanizado aquello y se usan cifras extremas de alguna hora o algún día que se compra un determinado precio, pero lo cierto es que más barato resulta cualquier precio que no tener la energía eléctrica. Y entonces esa para mí la primera medida, mantener operativo todo. Y ahí a mi juicio, lamentablemente, igual que a inicios de año, no creo que se dio oído a los técnicos que ya advertían de una disminución drástica del nivel del embalse de Masar, que no siendo enorme, pero es el único que permite tener una regulación de al menos 3 semanas, un mes. Si se lo deja que baje a los niveles mínimos, pues no es tanto la cota, la altura, cuánto sube o cuánto baja, sino el porcentaje de agua almacenada en ese reservorio. Y entonces, si se deja ir a un 20, a un 15%, ya es inmanejable. Eso es lo que lamentablemente pasó tanto a inicios de año cuanto en las semanas recientes. Creo que no hubo hubo demasiada confianza de que iba a llover y pues con la naturaleza no hay cómo jugar. El otro aspecto que yo creo que es importantísimo es modificar el decreto ejecutivo que el señor presidente, con toda la buena voluntad, me imagino, no sé cómo le asesoraron en ese aspecto, de ofrecer gratuidad del servicio eléctrico durante 3 meses. Yo creo que si la causa, como dije al inicio, de fondo de la problemática de hace décadas es el no pagar tarifas reales, el dar una gratuidad adicional es una señal totalmente Pero contradictoria. entonces Creo que es por una, más que no nos guste a los ciudadanos, a nadie nos gusta que nos suban los precios de bueno, nada, pero tenemos que pagar los costos que son el agua, de todos los servicios, porque si no, son insostenibles a lo largo del tiempo. Lo otro es volver a un periodo de agresivo endeudamiento a los costos financieros que sean y con créditos amarrados que no permiten concursos transparentes y que dan lugar a sobreprecios y a calidades no deseadas. Yo creo que el país ya no está para seguirse endeudando. Creo que hay que más bien fomentar la participación de la ciudadanía en primer lugar y de la inversión nacional y extranjera. Y en ese aspecto creo que uno de los puntos que por más que se viene insistiendo, yo tengo el gusto de coordinar el capítulo austral de la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables y Eficiencia Energética, y por más que evangelizamos, usaré el término, de que podemos los ciudadanos instalar paneles fotovoltaicos aprovechando los miles de metros cuadrados de techos inaccesibles, de terrazas, para poner sistemas fotovoltaicos que ya son totalmente competitivos y que permiten una instalación en corto plazo. Lamentablemente todavía no logramos un convencimiento ciudadano y tampoco regulaciones que permitan e incentiven aquello, a pesar de que la semana pasada, gracias, diré, a estas circunstancias, se ha emitido una modificación a la regulación pertinente que da algún grado de facilidad, pero todavía falta mucho. El Ecuador es uno de los países que menor porcentaje de producción de energía fotovoltaica tiene, a pesar que estamos en la mitad del mundo y tenemos recursos ilimitados en ese aspecto. Entonces, creo que con algunas de esas medidas y, por cierto, un plan importante y muy bien estructurado de uso eficiente de la energía para que los ciudadanos también hagamos conciencia que todos los recursos, agua, energía, combustibles, alimentos, tienen que ser manejados con mucho cuidado y con la
con la responsabilidad, inclusive social, ambiental, que nos debería caracterizar para que usemos solo lo que es estrictamente indispensable, más en estos periodos de crisis. Y ahí inclusive, pues la mayoría de los países lo que tienen es tarifas diferenciadas para los meses de bajos caudales y para los meses en que eventualmente hasta se desperdicia el agua en las centrales hidroeléctricas. Aquí no, aquí resulta políticamente más cómodo decir, no, no subimos las tarifas ya por 20 años y los costos siguen subiendo. Entonces debería, creo yo, ponerse ya de manera urgente para estos meses una tarifa diferenciada con valores mayores para estos periodos, tanto para el sector industrial, ni se diga mineras, etcétera, etcétera, pero también para los ciudadanos normales. Obviamente manteniendo la focalización, o mejor dicho, compensaciones para las familias que no están en posibilidades de cubrir los costos reales. Pero desde la clase media para arriba, todos deberíamos pagar los costos reales de todos los. Ingeniero, usted dice que no es una decisión seria, una medida seria esto de ofrecer energía gratis 3 meses por parte del presidente Noboa como parte de su campaña electoral. Es un asunto irresponsable, demagógico. Bueno, yo no me atrevo a calificar cuáles habrán sido las causas, más bien yo siempre confío en la buena voluntad de las personas, eh, pero lo que sí no me parece adecuado es que se ofrezca gratuidad por algo que ni siquiera estamos cubriendo los costos. Es más, el primer mensaje del presidente fue que a quienes consuman hasta 180 kilovatios hora no se iba a No cobrar. pagan, no Luego en el pagan. decreto salió que todos los primeros 180 kilovatios hora no se paguen. Entonces eso es Ah, socialmente injusto. No es correcto que usted y yo, que creo que sí estamos en posibilidad de pagar unos 15 o 20 dólares al mes, no nos hace ni más ricos ni más pobres, nos vayan a regalar los primeros 180 kilovatios hora. Y se diga gente pues de mayores recursos, ¿o no? bueno, parte de la campaña electoral, ¿no? Esa es otra historia. ¿Y por qué nos damos el lujo, ingeniero Neira? ¿Por qué nos damos el lujo el Ecuador, nuestro país, de vender energía barata y de comprar cara? El tema de precios de la energía es un tema totalmente técnico y económico y varía hora a hora, día a día, periodo a periodo. Acá mismo, como dije, en estos meses el costo de la energía es mucho más alto que en otros meses. Es lo que se llama el costo de oportunidad del agua. Ahora tener un metro cúbico de agua almacenada vale más que tener algunos galones de combustible para generar con plantas termoeléctricas. Entonces, el bien más preciado debería ser guardar el agua, así nos cueste mucho más generar con combustibles o importar si es que hay la posibilidad. También Colombia tiene sus limitaciones porque el régimen hidrológico es idéntico prácticamente al del Ecuador. La gran ventaja es que en Colombia se liberalizó el mercado y ahí pues es un mercado de costos, perdón, un mercado de precios en donde cada generador, que son ya muchísimos privados, compiten en el mercado. Acá en cambio es un mercado de costos regulados que además no permiten, reitero, cubrir todos los costos. La misma Constitución del año 2008 definió que toda la inversión debe ser financiada por el presupuesto general del Estado, lo cual puede ser como intención muy buena, si es que el presupuesto general del Estado sería solvente, pero cuando aquello no se produce, es hora, creo yo, de que se vaya empezando por cambiar esa norma constitucional y las normas legales que están por debajo de las mismas, porque si no, esta crisis, que reitero, no es de ahora, son varias décadas, se volverá a repetir, ojalá me equivoque, Ah, no varios años seguidos, pero cada cierto tiempo. viviremos de apagón en apagón. Si es que no
si es que no cambian de criterio, si es que no hay un giro de 180 grados. Sí, yo creo que toca sincerar en muchos aspectos la realidad legal y económica del país, porque si no nos vivimos engañando. En Colombia y en Perú dicen que las cosas han hecho mucho mejor que aquí en Ecuador en materia de electrificación. Ellos tuvieron crisis similares a las nuestras y a veces hasta peores, pero tuvieron la valentía de reconocer el camino que escogieron en determinado momento no era el más adecuado e hicieron los cambios correctos. Chile, Perú, Colombia no han vuelto a tener apagones desde hace muchísimos años. Brasil, siendo un país que en los últimos años ha estado en un modelo, digamos, socialista, también ha hecho cambios importantes en el mismo gobierno del presidente Lula. Se ha permitido muchísimo la inversión privada, especialmente en sistemas fotovoltaicos, eólicos, de biomasa, que aquí, reitero, están muy poco desarrollados, pero no podemos esperar que sea el gobierno el que lo haga. Tenemos que ser los ciudadanos los que hagamos cada uno nuestro pequeño esfuerzo y también que el gobierno facilite a las empresas nacionales y extranjeras a que lo hagan. Imagínense, tenemos contratos para central eólica Billonaco 2.3 desde el año 2020, 110 megavatios, 200 megavatios de una fotovoltaica en una partecita del terreno que se iba a destinar a la refinería El Aromo, y van ya 4 años y no pueden empezar las obras porque obviamente el gobierno no les puede garantizar el pago de la energía que produzcan. Si estas empresas, usted y yo fuéramos los accionistas, con toda razón, diríamos, oiga, si CENEL, que es pública, no le paga a SELEC, que es pública, por la energía que le entrega a SELEC, ¿cómo voy a esperar yo que la CENEL y las otras distribuidoras, no todas, por cierto, me vayan a pagar a mí? Entonces es obvio que ellos se aseguren, los mismos bancos que les financian las obras, no les van a desembolsar mientras no demuestren que van a recuperar lo que vendan. Claro. Ingeniero, el tema del contrato de la barcaza, un contrato hecho por el gobierno para que nos brinde 100 megavatios. Dicen los informes técnicos oficiales que lamentablemente no están suministrando los 100 megavatios, sino apenas 15. No, no, yo he estado viendo la información estadística y lo que vi es que hubo creo que el fin de semana anterior, que como el contrato entiendo es que eh, SELEC, a través de Petroecuador, tiene que entregar el combustible de la refinería Esmeraldas, no hubo una coordinación del cabotaje y no llegó el combustible, pero la mayoría de los días yo he visto que ha estado generando alrededor Perfecto. 100, inclusive unos 102 megavatios. Lamentablemente No fue son esas, responsabilidad de la barcaza. de lo que yo entiendo, no. No. Es más, yo creo que el término barcaza no es lo más adecuado, porque la barcaza es Claro, así se le conoce, ¿no? un plano que Claro. se le pone los generados encima. Es un barco al cual, de lo que veo, le han adaptado generadores, de lo que entiendo, nuevos para que puedan producir. No tuvimos buena experiencia con aquellas de esas y barcazas, que creo que de lo que transportaban carga, pues le pusieron unos generadores viejos por ahí en algunos años. No, de lo que entiendo hay que reconocer, creo que este es un equipo nuevo, esta empresa turca, de lo que he estado investigando, es una empresa que esa es su especialidad y hace su trabajo en muchos países del mundo. Y por otro lado, pues hay que reconocer que al gobierno no le quedaba otra alternativa. Es más, ojalá puedan contratar una adicional si es del caso, comprar, pero el esfuerzo financiero que tiene que hacer el gobierno está siendo muy fuerte y eso seguramente va a afectar a que no se pueda pagar sueldos a personal de salud, de seguridad, de educación, etcétera, etcétera. Ingeniero, a propósito de SELEG, también hay un problema. Hay una preocupación, al menos aquí en Cuenca, ¿no? En el Austro. El tema del decreto ejecutivo firmado por el presidente Noboa y que se ha hecho público del traslado de SELEG de Cuenca a Quito. No sé si usted tiene alguna lectura, una opinión sobre el tema.
Sí, realmente apena que se den estas situaciones porque algo de descentralización se logra teniendo al menos teóricamente la sede aquí en Cuenca. En la práctica hay que reconocer desde hace muchos años se ha ido trasladando de a poco la gerencia general y muchas de las áreas de aquí. Comprendo que habrán razones de manejo pues más Razones coordinado. centralistas. Pero ahora, como sabemos, pues ya no es indispensable viajar ni estar físicamente para muchas gestiones. La pandemia nos dejó eso como una de las ventajas, el poder reunirnos como lo estamos haciendo ahora por medios digitales. Igual las coordinaciones administrativas se las puede hacer. Cierto es que Select Sur sigue quedando acá, pero sí es saludable para el país que haya un cierto grado de descentralización que en algo permita pues aprovechar las capacidades de cada una de las zonas y también que las decisiones se las tome descentralizadamente. El hecho de que CENEL sí mantenga su gerencia general en Guayaquil es también una razón similar. Ahí está la mayor demanda eléctrica del Ecuador en distribución y es razonable que la gerencia general esté en Guayaquil. Pero igual podría argumentarse, no, es que tenemos que coordinar en Quito, entonces que vaya la gerencia de CENEL a Quito. No, no es muy lógico. Entonces yo sí, yo he estado también encargado un tiempo de la gerencia de CENEL en Guayaquil y realmente no era imprescindible viajar a Quito para nada, sino hacer reuniones virtuales. Acá en Select sería lo mismo, pero claro, siempre hay que reconocer, pues yo también he vivido muchos años en Quito y hay lamentablemente un afán centralizador muy grande y no es en este, sino en todos los lugares. Un nuevo golpe centralista sería. Sí, a mí me apena mucho, pero hay que reconocer que es nada más ya la cereza del pastel. Ya estuvo en Quito en la realidad desde hace muchos años. Han ido llevando, desmantelando poco a poco. Así es. Sí. Ingeniero, finalmente, ¿cuál es su mensaje para las autoridades, tanto locales como nacionales, en esto de la energía eléctrica, de la producción de energía eléctrica, de las plantas, de los sistemas, de las hidroeléctricas? ¿Cuál sería su mensaje con la experiencia acumulada a través de los años, con los conocimientos? Creo que hay que verle al sector eléctrico como un sector que es como la sangre para el organismo. Si bien solo cuando nos lastimamos apreciamos aquello, pero hay que cuidar mucho el líquido vital y el agua, en el caso del Ecuador, para la energía eléctrica, aparte de para los usos humanos y más, es fundamental. Lamentablemente, pues en un determinado momento se vio como una cosa fabulosa el que el Ecuador vaya a una matriz energética a la 100% hidroeléctrica. Nunca es eso bueno. Se satanizó mucho la generación termoeléctrica y eso no es así. Todo sistema eléctrico debe tener su respaldo que no dependa de los caudales. Más aún en nuestro caso, que no tenemos por la orografía mismo y porque la vertiente amazónica es la que realmente tiene el mayor potencial, no la del Pacífico. Ojalá lo tuviera, pero no es así. Entonces, si no tenemos embalses adecuados, no podemos confiarnos de tener todos los huevos en la misma canasta, como se dice vulgarmente. Está todo, casi todo en la vertiente oriental y dependemos básicamente del río Paute, que es 1.700 megavatios, y de Coca-Cola Sinclair, que es 1.500. Lo 1500, otro claro. va quedando cada vez en menor magnitud. Y entonces creo que tenemos que balancear mejor la matriz energética sin descuidar el aprovechar el gran potencial hidroeléctrico que tenemos, pero aprovechando también especialmente el recurso fotovoltaico que es inconmensurable y no lo estamos aprovechando. Decía que aquí tenemos un 2% de desarrollo,
fotovoltaico cuando nuestros países vecinos ya están en el 12, en el 20, en el 30%. Bien, ingeniero Neira, gracias por atender a este medio de comunicación. Aquí los oyentes, aquí en Cuenca, a nivel nacional inclusive, porque las redes sociales llegan muy lejos. Le agradecemos por sus puntos de vista, por sus opiniones. Nos aclara más del panorama, nos ayuda a comprender mejor la situación y que, como usted dice, pues no, ojalá vengan días mejores para poder salir de esta tremenda crisis, de esta oscuridad que nos tiene liquidados a los ecuatorianos. Lamentablemente, no se puede trabajar, hacer las actividades diarias en paz, porque hay dos cortes diarios de horas, de varias horas al día, 10 horas prácticamente, 12 horas. En fin, gracias, ingeniero Neira, por la atención. Gracias a usted, me tiene siempre a disposición. Que tenga un buen día. Igualmente, chao.